Las glándulas salivales obviamente van a ser las encargadas de producir. La salival tenemos tres glándulas salivales principales. Esas tres glándulas salivales principales son la parótida, las glándulas submaxilar sublingual y la glándula sublingual. Luego te van a enseñar pues, en anatomía o en histología que hay otras, pero las principales son estas, ¿ya? La parótida, la submaxilar y la sublingual. Entonces lo que van a producir es saliva. La saliva viene a ser la primera secreción digestiva y tiene ciertas características que son importantes. Para empezar, el volumen. Algo que debe haber quedado claro en fisiología es que el cuerpo busca el equilibrio. Entonces, todas las secreciones del tubo digestivo van a ser finalmente equiparadas con la absorción. Significa que si entre saliva, jugo gástrico, jugo intestinal, jugo pancreático y bilis tú produces alrededor de 8 litros, la cantidad que se va a absorber dentro del tubo digestivo va a ser casi la misma más la comida. Y solo va a haber una pequeña diferencia que va a formar las deposiciones, pero casi se equilibra. Entonces en la primera secreción tenemos la saliva, la producción promedio está alrededor de entre 1 y 1.5 litros en 24 horas, eso es variable, solamente es un promedio. Y luego vamos a hablar de cómo es la composición. Entonces las glándulas salivales, acá tenemos una representación histológica, van a tener los siguientes componentes. La parte de acá viene a ser el acino, ¿ya? Que viene a ser la estructura que va a empezar a producir esta secreción, y luego vamos a tener el conducto. Entonces cada uno de ellos va a tener una función diferente en la medida que, por ejemplo, a nivel del acino, las composiciones van de cloro, de sodio y de potasio, ¿ya? Van a ser un poco similares a las del plástico. Entonces, a este nivel, la solución que se produce es básicamente isotónica en una primera instancia, ¿ya? La secreción que se produce acá. A medida que esta secreción salival primaria va avanzando a través del conducto, es el conducto salival el que le va a dar sus características definitivas. ¿Y de qué manera? Lo va a hacer a través del movimiento de iones. ¿Cuáles son los iones que van a participar en este nivel? Por un lado vamos a tener que se le va a agregar cloro y bicarbonato. Y por otro lado vamos a tener que va a salir cloro. De tal manera que la parte final de lo que va a salir acá, la saliva definitiva, va a tener una característica que es hipotónica. Hipotonicidad. Porque el transporte de electrolitos no es compensado por el transporte de agua, pues al final la saliva va a tener esta característica de tipo hipotónico. ¿Está bien? Entonces, a grosso modo, esta es la estructura por la cual se forma la saliva. La saliva va a tener algunas funciones. Estas funciones son, primero que nada, protección. ¿Por qué protección? Porque lubrica el tubo digestivo, principalmente el esófago, y hace que el bolo alimenticio se mezcle con la saliva y permita una mejor dilución, ¿no? Tú has pasado a veces cuando has estado deshidratado, tienes disconfort cuando pasas la comida y son demasiado secas, o si estás deshidratado y no has producido saliva, causa disconfort. Entonces va a haber protección, lubricación. También puede haber protección porque a nivel de la saliva se van a secretar algunas enzimas como la lisocima, y la lisocima tiene funciones antibacteriales, ¿ya? Por ejemplo, la lisocima tiene funciones antibacteriales. Luego la otra función muy importante, y esto a veces se pasa por alto, es la de digestión. Y es que la saliva ya inicia la digestión de algunos componentes. ¿Cuáles de ellos? Los carbohidratos, los almidones y los lípidos. Entonces, digestión ¿de quién? De los almidones, inicio de la digestión del almidón, que es el carbohidrato, y por otro lado de los triglicéridos. Si te preguntasen entonces, la digestión de los almidones y los triglicéridos inician en la boca por acción de la saliva,
¿Cuáles son las hormonas que participan, perdón, las enzimas que participan ahí? La lipasa. La alfa Amilasa amilasa, y la lipasa. Amilasa y la más lipasa. conocida como tialina. Ajá. Y en el caso de los triglicéridos participa la lipasa lingual. Ujú. Bien, entonces ahí tenemos las principales funciones a nivel de la saliva. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los estímulos para la producción de la saliva? Por acá vamos a ver que el principal estímulo va a estar dado por el sistema nervioso autónomo. Vago. Vamos a ver que el principal estímulo va a estar dado por el sistema nervioso autónomo. Entonces vamos a poner por acá. Estímulo, sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo tiene dos componentes que son el sistema simpático y el sistema parasimpático. En el caso de la saliva pasa algo, digamos, peculiar, en el cual ambos sistemas nerviosos autónomos van a estimular la producción de Pero el saliva. parasimpático Ambos. mayor medio. Pero principalmente el Parasimpático. estímulo va a estar dado por el sistema nervioso Parasimpático. parasimpático. ¿Ya? Este es el principal. Mayor medio. Ese es el principal. ¿Cómo funciona el sistema nervioso parasimpático? En el caso de la cavidad oral, sabes que baja a través del décimo par craneal, por ejemplo. ¿Será verdad? Si estamos en la boca. Estamos en la boca. ¿Qué par craneal va a ser acá? Tenemos, por ejemplo, el séptimo par craneal facial, claro, y también ajá. tenemos el nervio glosofaríngeo. Exacto. ¿Ya? El séptimo y el noveno par craneal. Estos de acá también tienen un componente parasimpático. Esto te van a enseñar en el inicio del próximo. Bien, entonces estos nervios que están inervando la cavidad oral van a ser los que van a estimular la producción de saliva. El sistema nervioso simpático también lo hace, pero principalmente lo hace el sistema nervioso parasimpático. Bien. Bien, ahora dejamos la saliva y vamos a pasar. Luego vamos agregando por ahí otras cosas en la medida que completemos el esquema, te agrego otros datos. Luego vamos a pasar a la siguiente parte del tubo digestivo, que es el esófago. Acá tenemos el esófago. Hola, pasa. Buenas noches. Entonces por acá tenemos el esófago. El esófago es un tubo, es una cavidad virtual porque generalmente está colapsado y se va distendiendo a medida que el bolo alimenticio pasa por acá. Recuerda que esto se llama bolo alimenticio, es lo que va bajando desde la boca hasta el estómago, luego va a cambiar de nombre. Entonces el esófago es una estructura tubular, ¿no? Divide entre 25 y 30 centímetros, donde no va a haber secreción de enzimas. ¿Ya? Lo que vamos a encontrar a nivel del esófago son principalmente glándulas de tipo mucoso o mucinosas. Glándulas mucinosas. ¿Qué van a producir? Moco. Son glándulas mucinosas productoras de moco. Y este moco es importante para la lubricación y para la deglución. Entiéndase por deglución el paso de alimento desde la cavidad oral hasta el estómago. ¿Bien? Luego pasamos a el estómago. Entonces acá en el estómago ya vamos a mencionar algunas cosas que hablamos la clase pasada, pero hoy día lo vamos a hacer en síntesis. En realidad lo más importante. Entonces a nivel del estómago hay que recordar primero las partes anatómicas, ¿no? La unión esofagogástrica, acá a este nivel viene a ser el cardias, ¿no? Por acá a este nivel también está el esfínter esofágico inferior, que en realidad no es un esfínter real, sino que es por el conglomerado de células musculares del diafragma. Luego por acá tenemos el fondo gástrico, luego tenemos el cuerpo gástrico y finalmente tenemos el antro y el pilo. Es importante recordar esta división anatómica porque el tipo de células o de glándulas que vamos a encontrar a distintos niveles son diferentes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del fondo y del cuerpo vamos a encontrar glándulas de tipo oxínticas. tenemos glándulas de
tipo oxínticas, Exacto, o parietales. o también llamadas simplemente glándulas gástricas. Para diferenciarlas de las glándulas que encontramos en el antro o el píloro, llamadas glándulas pilóricas o antrales. ¿Y qué importancia fisiológica tiene? Es el tipo de células que vamos a encontrar. En el caso de las glándulas oxínticas vamos a encontrar principalmente células de tipo oxínticas, y de eso deriva su nombre. A las células oxínticas también se le conoce como células principales. Las células principales, perdón, parietales. Ay, me confundí. Principales son otras. Las células parietales, o también llamadas oxínticas, son las encargadas de producir el ácido clorhídrico. Productoras de ácido clorhídrico, y además de factor intrínseco de K. Bien, ¿qué otras células vamos a encontrar a este nivel? Células de tipo principales. Las células principales son las encargadas de producir el pepsinógeno. Que como el ácido clorhídrico se activa Productoras de como pepsinógeno. El pepsinógeno es activado por acción del ácido clorhídrico acetilcolina y pasa a ser la forma activa, que es la pepsina, pepsina. degradación de proteínas. Y la pepsina es la encargada de desdoblar a los péptidos, a las proteínas. Eso ya lo veremos la siguiente semana. ¿Qué otro tipo de células vamos a encontrar? Tenemos a las células de tipo la PCL, Heterochromafin Cell Light, o sea, las células productora de histamina. a las heterocromafinas. Productora de histamina. Estas PCL son células productoras de histamina. Exacto. Las cuales se encargan de la producción de Produce ácido clorhídrico. histamina. Y luego vamos a tener también a las células mucinosas. Siempre va a haber moco en el tubo digestivo. Es importante porque cumple una función de barrera y también de limitar el contacto directo del ácido clorhídrico con las células. ¿Ya? A nivel pilórico, la principal diferencia es la ausencia de células oxínticas. Ausencia de células oxínticas. Esa es la principal diferencia. Entonces, ¿qué tipo de células vamos a encontrar acá? Tenemos, por ejemplo, células también de tipo mucinoso, tenemos también células principales en menor medida, pero vamos a encontrar acá unas muy importantes llamadas las células G. Estas células G son células productoras de gastrina. ¿Qué otra célula vamos a encontrar? Las células D. Las células D son las productoras de somatostatina. Inhibidores. Bien, entonces ahí tenemos las principales células. ¿Ya? ¿Cuál es la principal diferencia entonces entre una glándula pilórica y una oxíntica? Es la presencia o no de células oxínticas productoras de ácido clorhídrico. Esa es la principal diferencia. Entonces, dicho eso, ahora pasamos por acá. Acá tenemos la representación del estómago. Este estómago, recuerda que va a tener tres fases de secreción, que son la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Luego al final lo comentamos para redondear. Entonces acá tenemos una representación más grande del estómago y hemos dibujado las células principales que van a participar. Del lado derecho te voy a colocar los estímulos para la producción de ácido clorhídrico y del lado izquierdo te colocaré los que son inhibidores de la secreción de ácido clorhídrico. Entonces esas células que están acá a nivel del fundus y el cuerpo serán células de tipo parietales. Células parietales. Estas células parietales ya quedó claro que son productoras de ácido clorhídrico y de factor intrínseco. Entonces, ¿cómo es la situación? Si yo tengo por acá una célula parietal, la voy a dibujar ahora acá más grande, vamos a imaginar, esta es
la célula, su citoplasma, su membrana celular y su núcleo. Y acá hay un concepto en histología que te deben haber enseñado, que es el concepto de membrana vasolateral. Ya, esta de acá sería la membrana vasolateral. Y entonces, esta es la membrana vasolateral, que vienen a ser estos dos laterales, con esto de acá. Por acá tendremos la luz del estómago. ¿Está bien? Hay un gas, que es el CO2, que difunde libremente a través de las membranas celulares. El CO2 viene por acá, viene con la sangre y va a pasar directamente. La membrana vasolateral por acá, y por acá vamos a dibujar un vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo va a contener CO2. El CO2 es un gas que va a difundir directamente y libremente hacia la célula, y cuando el CO2 difunde hacia la célula, hemos aprendido que se une con el agua. Exacto. Al unirse con el agua, Ácido carbónico. por acción de la anhidrasa carbónica, se forma Ácido carbónico. ácido carbónico. El ácido carbónico es inestable y se va a disociar en Bicarbonato, hidrógeno. hidrógeno Y bicarbonato. y carbonato. Ya, pues no te olvides la enzima que cataliza esta reacción, que Anhidrasa es, carbónica. en viceversa, es siempre la anhidrasa carbónica. Bien, cuando ya tienes hidrógeno y bicarbonato, ya tienes la materia prima para el ácido clorhídrico. Entonces acá vas a encontrar que a nivel de la luz vamos a encontrar la bomba de hidrogeniones, Hidrógeno y potasio. ya también llamada bomba de protones. Esta bomba de protones lo que va a hacer es expulsar El hidrógeno. este hidrogenio, Y entra un potasio. sale el hidrogenio y va a ingresar Potasio. potasio. Exacto. Por eso también se le conoce como la bomba de hidrógeno. de potasio e hidrógeno. ¿Ya? Entonces acá le ponemos bomba de protones. También le podemos poner simplemente bomba Hidrógeno. de hidrógeno, potasio, ATP, ácido, porque requiere gasto de energía. ¿Y quién quedó libre por acá? Bicarbonato. El bicarbonato. Entonces ese bicarbonato no se debe quedar en la célula porque la podría alcalina. Intercambiador Por de acá vamos a cloro. ver que existe otro transportador. Sí. Bomba de bicarbonato cloro. Por acá hay otro transportador que va a hacer que este bicarbonato Salga. El cloro. pase nuevamente hacia el solvente sanguíneo, pero lo va a intercambiar con Cloro. cloro. Bien, entonces este bicarbonato pasa hacia acá. ¿Y qué pasaría con la sangre? ¿Se alcaliniza o se acidifica? Alcalina. Se alcaliniza. Alcalina. A eso se le conoce como la marea alcalina. Es una de las razones por las que cuando ingieres una comida copiosa vas a tener sueño, ¿ya? Porque tu nivel de alcalinidad en sangre aumenta, y eso es un inductor o depresor del sistema nervioso, ¿ya? Luego vas a ver cómo es que se compensa, porque el mismo tubo digestivo lo compensa, es en la siguiente pisada. Pero por otro lado, date cuenta que ya obtuviste el otro componente del ácido clorhídrico, el cloro. El cloro por difusión va a facilitada. pasar directamente hacia la luz
del estómago, y ahí ya tenemos los dos. Tenemos, ahora sí, hidrógeno y cloro. Con eso conseguimos ácido clorhídrico. Bien, no es difícil. ¿Se entendió? Perfecto. Hola. Ahora, regresando a esto de acá. Entonces ya aprendiste cómo es la formación del ácido clorhídrico. Ahora tenemos que agregar cómo son los estímulos o tanto estimuladores como inhibidores para su producción. Entonces las células parietales que están en el fundus y el cuerpo ya van a ser estimuladas por distintas otras células. Acá, por ejemplo, hemos representado también a las células principales, para no olvidar que las células principales son las productoras de pexinógeno, que es la forma inactiva de la pexina, ¿no? Y que se activa en presencia de un medio ácido, o sea, en presencia de ácido clorhídrico. Por acá también hemos representado a una célula enterocromafín. Esta célula enterocromafín lo que va a producir es histamina. La histamina producida por las células enterocromafines es un estimulante importante para la liberación o la producción de ácido clorhídrico. Entonces, esta histamina viene por acá y va a estimular a las células parietales. Acá le ponemos más. Lo hace a través de un receptor, el receptor 2 de la histamina, receptor de tipo H2. Cuando tú tomas ranitidina, simetirina, que son medicamentos que inhiben a los receptores H2, disminuyen la secreción ácida porque bloquean a este receptor. Por tanto, bloquea la acción de la histamina y con eso disminuye la producción de ácido clorhídrico. ¿Está bien? Por otro lado, acá también hemos representado. ¿Cómo se llamaba el ranitidina? La ranitidina es un medicamento, es un antihistamínico de tipo 2, un anti-H2. ¿La simetirina también? Bien, por acá tenemos otra célula. Esta célula viene a ser la célula G, que es productora de gastrina. La gastrina es otra hormona que se libera hacia el torrente sanguíneo y va a estimular también la producción de ácido clorhídrico, estímulo positivo, pero lo hace a través de otro receptor, lo hace a través de un receptor de colecistoquímica. ¿Está bien? Entonces ya tienes dos mecanismos por los cuales se induce la producción de ácido clorhídrico, dos hormonas diferentes y dos receptores diferentes. Acá, por favor, necesito ver. Bueno, no sé si lo recuerdes porque no sé si te han enseñado, creo que toca después. Pero así como existe el concepto de endocrino, ¿ya? Existen otros dos conceptos importantes. Por acá lo vamos a mencionar. Autocrino y paracrino. Es endocrino cuando la hormona viaja por el torrente sanguíneo y actúa en una célula diana. Si por ejemplo se libera la hormona del crecimiento, ¿no? Que es producida por la hipófisis, esta hormona del crecimiento viaja por el torrente sanguíneo y por ejemplo actúa a nivel de los músculos que induce su hiperplasia hipertrofia. Esa es una función endocrina. Cuando la acción de esa hormona o de esa molécula se hace de las mismas células hacia ella, se llama función autocrina. O sea, tienes una célula que produce una hormona que se autoestimula, ¿ya? O estimula a células de su mismo tipo. Cuando en cambio tienes, por ejemplo, una célula acá, bien, esta célula produce la hormona y tiene vecinas de otro tipo. Entonces esta célula va a producir la hormona y ahora esta hormona no va a actuar en sí misma sino en sus células vecinas, ya sea por inhibición, ya sea positivo o negativo, eso no importa.
Puede ser positivo, puede ser negativo. El tema es que cuando actúa en sí mismo, en su mismo grupo celular, se llama función autocrina, y cuando estimula a células vecinas o contiguas se le llama función paracrina. En el caso de la gastrina, suele tener función endocrina, va por la sangre y llega hasta acá. En el caso de la histamina, por ejemplo, es una función de tipo, ¿cuál sería? Paracrina. ¿Auto o para? Paracrina. ¿Ya? La histamina tiene función de tipo o acción, lo vamos a poner para que se entienda, acción de tipo paracrina. Ya aprendiste otro concepto. Entonces ya tenemos dos de los estímulos principales para la producción de ácido clorhídrico. Ahora nos falta otro muy importante. Recuerda que cuando hablamos de las fases de estímulo tenemos tres. Las fases de la secreción gástrica, acetilcolina. que para los que han llegado tarde, hoy día la clase sobre secreciones del tubo digestivo y la próxima sobre absorción. La secreción gástrica tiene tres fases. Por un lado tienes la fase cefálica. Va a estimulación. Cuando ya llega el mediodía, y más si no han desayunado, porque yo sé que ustedes la mayoría ni desayunan, todos somos desordenados cuando estamos en la universidad. Además eso no se corrige, así te vas a quedar de por vida y solo tiende a empeorar conforme vas envejeciendo o avanzando en la carrera. Así que si tienes malos hábitos alimenticios, es el momento de corregirlos porque después, y es una desgracia, es bien difícil ya, bueno, hasta que llegues a los 30 como yo, y ya se te da por no subir de peso, quieres hacer ejercicio, volver a ser como eras, ¿no? Ya no se puede. La fase cefálica, entonces es la primera, es el primer estímulo para la secreción gástrica. Esta fase cefálica se da por los sentidos. Tú cuando olfateas, cuando piensas, cuando ya sientes los sabores, estimula la liberación de acetilcolina. ¿Ya? La acetilcolina está liberada por el nervio vago. Entonces, por acá viene el nervio vago, que recuerda eso que han enseñado en tu anatomía. Tiene dos, ¿no? Uno que va por detrás y otro que va por delante del esófago, y luego llega hasta la unión del esófago con el duodeno y termina como el nervio de la tablilla o pata de cabra. Entonces, por acá baja el nervio vago, y el nervio vago trae consigo. Mejor lo vamos a enfocar del otro lado para que se entienda. Por acá, nos ponemos. Libera acetilcolina. La acetilcolina entonces es un factor estimulante. Y este de acá es el nervio vago o décimo paracriniano. ¿Ya? Entonces con eso tienes los tres estímulos. La acetilcolina, que actúa a través de un receptor de tipo M3, receptor muscarínico 3. Entonces, la fase cefálica, ¿qué porcentaje aproximado corresponde a la secreción? 30, el 20 y el 30% 30% de la secreción gástrica. Luego, cuando ya llega el alimento, hoy se distiende el estómago, tenemos a la fase gástrica de la secreción, 60%. que es la principal, y va a contribuir con alrededor del 60%. Y ya cuando el alimento empieza a ingresar hacia el duodeno, vamos a tener un último estímulo que pronto va a cambiar y se va a convertir en inhibitorio. Acá a nivel del duodeno tenemos la fase intestinal, 10%. que contribuye con cerca del 10% de la secreción gástrica. Bien, ¿hasta ahí se han entendido? Perfecto. Bien, no te olvides, por favor, son tres los estímulos, los tipos de receptores son diferentes, ¿ya? Medicamentos que actúan acá, si yo bloqueo los H2, son medicamentos, son antihistamínicos H2 o anti-H2, les decimos. Por ejemplo, ranitidina, que se usa de manera indiscriminada cuando vas a las boticas, te dan por ranitidina cada 8 veces. Otro medicamento importante es el inhibitorio de la bomba de protones. A eso se les llama
IBP, inhibidores de la bomba de protones. A eso se les llama, por ejemplo, los omeprazol, pantoprazol, ejemplo. ¿Ya? Bien, entonces ya te he enseñado cuáles son los estímulos para la producción de ácido clorhídrico, los 3 caminos. Bien, la acetilcolina, por si acaso, no solamente, o el nervio vago no solamente actúa a nivel de las células parietales, también actúa a nivel de la gastrina. ¿Ya? Este nervio vago también va a venir acá y al estimular la producción de gastrina, también de manera indirecta va a estimular la secreción de ácido clorhídrico. ¿Bien? Claro, los estímulos son 3, nervio vago, acetilcolina, histamina y gastrina. El que te acabo de mencionar es de manera indirecta, porque primero libera la gastrina y la gastrina es la que hace la acción. ¿Ya? Bien, entonces ya sabes cuáles son los estímulos, ahora vamos a ver cuáles son los inhibidores. Somatostatina Por acá y hemos dibujado una prostaglandinas. célula pequeña llamada la célula D. Somatostatina. La célula D, productora de somatostatina, va a tener un efecto inhibitorio a nivel de las células parietales. Exacto. Negativo. ¿Ya? ¿Cuál es la hormona que produce? Somatostatina. Somatostatina. Ya no lo voy a escribir porque si no, no se me entiende. Tú ya debes saber, ya lo mencionamos hace un ratito, que estas células D son las productoras de somatostatina. Es inhibitorio de las células parietales, entre otras cosas. Bien, ¿qué otros estímulos vamos a tener? Principalmente la disminución del pH. Cuando el pH desciende -3. por debajo de 3, Inactiva la producción de es el estímulo gastrina. más importante que inhibe La a producción las de células parietales. Significa que el estómago de esa manera se autorregula, porque primero secreta una gran cantidad de ácido hasta que el pH es tan ácido que es potencialmente dañino para las mismas células y se autorregula. Ya la acidez extrema bloquea o empieza a bloquear la secreción de ácido clorhídrico. Es un tipo de retroalimentación negativa. ¿Quién más hemos dicho que participa por acá? La somatostatina. En cambio, la gastrina es estimulada por la presencia de... ¿Qué necesita el pepsinógeno para Ácido ser clorhídrico. activado? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Cuando se activa, ¿en qué se transforma? Pepsina. En pepsinas. ¿A qué difiere la pepsina? La proteína. A los péptidos, a las proteínas. Por tanto, ¿quién va a estimular la secreción de gastrina? Las proteínas. La presencia de proteínas, de péptidos a nivel de el estómago estimula la secreción de gastrina. La gastrina estimula la secreción de ácido clorhídrico y por tanto el ácido clorhídrico rompe el pepsinógeno y lo transforma en pepsina para romper a los péptidos y se cierra el ciclo. Llegan las proteínas hasta acá, sale la gastrina, sale el ácido clorhídrico y ahí recién activa el pepsinógeno necesario para poder digerir a los péptidos y a las proteínas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Me han entendido? Ya, ¿lo puedo borrar? Ya, tomen la foto. Porque hay que avanzar. El pH son los principales estímulos de retroalimentación negativa para las células parietales. ¿Qué tiene que ver las prostaglandinas con las úlceras inducidas por AINES? Los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos. Por ejemplo, ibuprofeno, naproxeno, ¿no? Ese tipo de medicamentos comunes que te recetan cuando tienes dolor o fiebre o inflamación. Esos son los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, para diferenciarlos de los corticoides. Entonces los AINES lo que hacen es bloquear la ciclooxigenasa y la ciclooxigenasa es necesaria para la producción de prostaglandinas. Por ende, si tú consumes AINES de manera crónica, vas a bloquear la producción de prostaglandinas en el estómago. Si bloqueas la producción de prostaglandinas, va a disminuir la retroalimentación negativa. Mayor ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que se va a mantener? El ácido clorhídrico. La producción de Ácido ácido. clorhídrico. Y de esa manera se explica la génesis de las úlceras inducidas por el consumo de AINES, que es una causa frecuente de hemorragia digestiva.
¿Se entiende? Sí, sí. La aldosterona, una hormona que ya has escuchado cuando hablamos de regulación de la presión arterial, también tiene utilidad aquí. La aldosterona, por ejemplo, para la producción de saliva, hace que el sodio sea reabsorbido y el potasio sea excretado. Entonces la aldosterona no solamente actúa a nivel de los túbulos renales, sino que también tiene acción por acá.